Bien, en nombre de Dios y de la patria, abrimos esta sesión de la Comisión de Adulto Mayor. Le damos la bienvenida a todos nuestros equipos que nos acompañan. Entiendo también que ahí está nuestra subsecretaria. Espero que todo salga bien. ¿Ah? ¿Mm? Bien, secretario, ¿tenemos cuenta? No, presidente, no se ha presentado ningún documento a la Secretaría. Bien. Bien, senadores, entonces la tarea es seguir avanzando en la tramitación. ¿En qué punto estamos, secretario? En la indicación 33, señor presidente. Bien, entiendo entonces que es el artículo. En el artículo 4 del proyecto está la indicación 33 de su autoría, que propone agregar una letra A nueva. Este artículo habla de los deberes generales del Estado y sus organismos. Usted propone intercalar como letra A nueva, promover la autonomía, independencia, reconocimiento, dignidad y plena participación de las personas adultas mayores en todas las dimensiones de su esfera personal, familiar, social, ciudadana, cultural y económica. Bien, Francisca, del trabajo legislativo entiendo que deberíamos de, como lo hemos hecho con anterioridad, revisar, ¿verdad?, todas estas indicaciones, toda vez que el trabajo previo han concordado ya en algunas materias, así que te ofrezco la palabra. Sí. ¿Se escucha, cierto? Sí, te escucha muy bien. Primero, muy buenos días a todas y todos. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores. Excusarme por no poder participar de manera presencial, pero como hablamos con el senador Sandoval, me encuentro en este momento en alerta COVID a la espera de un resultado de PCR. Entonces, lo más responsable era asistir de manera telemática. Pero bueno, un par de cosas sobre lo último que se ha acordado en el trabajo de armonización de la mesa técnica que se estableció entre el Ejecutivo y los asesores legislativos de los senadores, es seguir avanzando en la votación del proyecto de ley con los acuerdos establecidos en ese espacio. En segundo término, que el trabajo de armonización que se ha realizado por los asesores legislativos logró subsumir las indicaciones de los senadores, incluyendo algunas de ellas que rogaban gasto, con el fin de lograr un texto que fuera acorde con los avances que pretende este texto y continuando con el espíritu de la discusión que se ha establecido hasta el momento. Entonces, en tercer lugar, de acuerdo al reglamento, si hay acuerdo unánime de la sala, se pueden ir aprobando las indicaciones con modificaciones, por lo que no es un obstáculo poder realizarlo en esta sesión. Y por tanto, eso es al menos la propuesta que levantamos desde el Ejecutivo a propósito también de la discusión de la Comisión Técnica Específica y en particular sobre las indicaciones que debieran votarse el día de hoy. Sí, hay un error. Queremos acuerdo, solo un punto, que el acuerdo no es que esta comisión logre un acuerdo para después posteriormente llevarlo a sala. Después, en particular, la indicación 43, que es la del Ejecutivo, logra subsumir las indicaciones desde la 33 a la 42 bis, que son de los senadores, y por tanto nuestra propuesta como primer punto de votación para esta sesión es poder discutir la indicación 43 y a partir de ahí poder subsumir el resto de las indicaciones que ya están, o sea, en el fondo poder discutir el resto de las indicaciones que están subsumidas ya dentro de esa propuesta. Ya, perfecto. A ver, entonces, si te entiendo, deberíamos rechazar las indicaciones 33 a la 42. ¿Ah? 42 bis, ¿ya? A objeto de someter a votación la indicación número 43, que es la del Ejecutivo, ¿verdad? Ahora, si le gusta a usted, como en términos procedimentales, revisar primero la 43 antes de hacer la discusión de las otras indicaciones, nosotros no tenemos ningún problema. Ya. Secretario, ¿le parece?
Veamos esta indicación, porque vamos a tener que votarle el rechazo de la 33 a la 42. Pero estaba sugiriendo a la secretaria que antes de votar... Veamos la indicación del Ejecutivo. Que veamos la 43... Ok, bien, veamos la de 43. Veamos la de Ejecutivo, Francisca, primero entonces. Sí, no hay problema. ¿Quieren que la lea yo o la No, revisa? subsecretaria. No, la vamos a leer acá de la Secretaría. Perfecto. La indicación 43 de Su Excelencia el Presidente de la República sustituye el título primero y los artículos que lo integran por lo siguiente. Título primero, derechos de las personas mayores. Artículo cuarto, igualdad y no discriminación por razones de edad en la vejez. Las personas mayores tienen derecho a gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Con el fin de proteger este derecho, el Estado establecerá enfoques específicos en sus políticas, planes y programas sobre envejecimiento y vejez, especialmente respecto a aquellas personas mayores que son víctimas de discriminación múltiple, tales como mujeres, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de pobreza o marginación social, personas pertenecientes a pueblos indígenas y las personas privadas de libertad. Hago presente que ya en la sesión pasada se aprobó una indicación del Ejecutivo de la página 13 del comparado que se refiere a la discriminación por edad en la vejez. Y dice discriminación por edad en la vejez, cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o afecte, anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política y social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Mención final. Y termina ese artículo cuarto propuesto por el Ejecutivo diciendo el Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación por edad en la vejez, especialmente en el ámbito laboral, comunicacional, en salud, seguridad social, financiero y en el acceso a la vivienda. Ok, Francisca. Sí, nuestra propuesta también es que se pueda ir artículo por artículo de tal manera que eso Sí. permita ir viendo las modificaciones correspondientes. Sí, espérate un segundito que están accediendo a los archivos del... Los dos aquí, uno nos va a ganar. Está cargando, ¿no? Dice esperar 35 minutos. Entonces vamos a adulto mayor. Después vamos a... Un segundito, Francisca. Indicación 43, o modificar el artículo. O pedir votación separada del número de uno. Sí, pero vamos a votar. Ah, lo hice solito, ¿ah? Toma, activamente, por favor. ¿Cómo me dice usted? Tengo que votar. ¿Qué página estamos? Estamos en la página 22 del comparado. En la 22, todo el 43. La indicación 43. Claro. En el artículo cuarto esa indicación. 22 me dijiste. 22, sí. Que ahí parte el artículo cuarto. O sea, la página siguiente y termina en la página 20. 42 bis, ¿no? El No, 43. el 42 dice el que supone que vamos a rechazar. Sí, el 43 más adelante. Entonces, En 43, la página artículo cuarto. 23, en la página 23 parte del 43. Ya. Entonces, el Ejecutivo está planteando... ¿Dónde está ahí? Está distinto. ¿Qué parte está el 23? El Ejecutivo está planteando indicaciones sociales, la reciente con el título. ¿Cachai? Y eso es lo que estamos leyendo ahora.
Y antes de votar vamos a escucharlo, entenderlo, para después rechazar una cosa en esta manera. La 43 aparece en la página 22, 23 y en la página 28 del inciso final. Estoy comparado antiguo. Página 17. Acá está bien, acá está bien. Sí, La sí. pantalla en el computador. Seguramente que imprimieron uno. Sí. ¿Bien? Bien. Bien, Francisca. ¿Estabas pidiendo la palabra? Francisca, ¿estabas pidiendo la palabra? Sí, solo que según entiendo, en el último inciso de del artículo 4, integración 43, se acogió la recomendación que hizo el senador Keitel en la sesión pasada, que se refería en relación al deporte, y solo para leer y que quede claro que la propuesta con modificaciones dice en el último inciso que el Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación por edad en la vejez, especialmente en el ámbito de la salud, educación, seguridad social, laboral, comunicacional, digital, financiero, en acceso a la justicia, vivienda, cultura, deporte y esparcimiento. Ahí se incorpora la sugerencia que hizo el senador Keitel y que entiendo que el secretario no lo explicitó en su intervención anterior. Solo por eso había levantado la palabra, se ha levantado la mano. Ok, tiene una modificación con respecto al texto que está acá. Sí. Ya, correcto. Ofrezco la palabra, senadores. ¿Yo, Sí, presidente? senador Keitel. No, agradecer a la subsecretaria por la consideración de agregar ahí el tema deportivo, que creo que es vital también justamente hoy día para las personas mayores. Bien, secretario, esta modificación no está contenida en el informe, ¿la incorporamos en la discusión en este minuto? A ver, señora subsecretaria, si me puede repetir, porque lo que tenemos acá es el Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación por edad y la vejez, especialmente en el ámbito laboral, comunicacional, en salud, seguridad social, financiero y en el acceso a la vivienda. Entiendo que Sí, dice, acá, le agrega perdón, deporte. disculpe. No solamente deporte, mira, lo que dice es la propuesta con modificaciones que enviamos desde el Ejecutivo es el Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación por edad en la vejez, especialmente, y aquí en el ámbito de la salud, educación, seguridad social, laboral, comunicacional, digital, financiero, en acceso a la justicia, vivienda, cultura, deporte y esparcimiento. En el acceso a la cultura, deporte y esparcimiento. Esas son las expresiones que se agregan en este inciso. Sí, le agradecería que... Sí, perfecto. No, solamente que sí, lo vamos a votar igual, Francisca, pero para lo sucesivo, por favor, manden la información de las modificaciones, ¿ya? No hay problema. Ya, bien. En votación, entonces... El artículo 4. El artículo 4, del 43 al artículo 4. Vamos a votar primero, perdón, presidente, porque acá la indicación que estamos viendo recién que está explicando la subsecretaria. Sí. Vamos a votar eso primero antes de rechazar lo otro. Indicaciones, ¿no? Sí, vamos a votar el artículo 4 que están proponiendo, después vamos a ver las indicaciones. Por eso después volvemos atrás. Sí. Porque está. Presidente, Entonces, sí, me indican los equipos legislativos que esta modificación fue enviada a la comisión. Ya, está bien, pero no te preocupes, no ha llegado, pero no la tenemos físicamente aún todavía, pero está bien. Estamos con algunas... no, sí hay que mandarlo oficialmente. Votación, entonces. Yo ya me quedé sin... Voten. No entiendo por qué no funciona. ¿No te parece? Es que tiene los tablets cambiados. No sé por qué. No, Yo estoy conectado de... yo estoy con el tablet de Velázquez. ¿Ve? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Ah, ya estamos votando sí, ahí. perfecto. ¿Cachado? No, ahí no vengo acá. Qué moderno que es. Usa pila. No, acá había uno. Ay, Vamos a ver si funciona. ahora tiene que. Debería aparecer Oye. esta votación.
tecnología. Bueno, tu ministro. Uy, bueno, Macho, No, yo tampoco estoy. Ah, sale el artículo en la pantalla. Pero lo vamos a votar a vivo, ¿cierto? Sí, Al estilo tradicional. sí, porque ¿No se va a usar? usted es una pena, pero no lo puedo hacer nada. ¿Por Ya. qué? Bien. Bueno, ¿no te Sí. parece? No, no, no. No, si no me parece nada. Senador Velázquez, ¿cómo vota usted? A favor. Vete para atrás. No, filo, si lo hacemos a la tradicional. Senador Keite, A favor. senador Cusanovich, A favor. señor presidente, A favor, señor secretario. aprobado por unanimidad. Con la modificación señalada por la... Ahí sale todo el cuadro en la pantalla. ¿Y sabe el resultado de la votación? Sí. Artículo 5 del Ejecutivo, en la página 28 del comparado. Ahora, ¿cómo volvemos al comparado ahí? Con ese botón. Si esto no es difícil, con ese botón. Ya. Y ahí vuelve a buscarla. Ah, ok. Siempre ese es el juego. Siempre es. Ya, ok. Y ahí vuelve a Bien. Perdón. Suena más o menos, hasta la campanilla suena más o menos. Aprobado entonces el artículo 4 señalado recientemente. Secretario. El artículo 5 entonces del Ejecutivo. Ya. Derecho a la independencia y a la autonomía. Las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente en igualdad de condiciones que las demás. El Estado promoverá políticas, programas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho, y en especial asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones. Bajo ningún pretexto, los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia podrán exigir a las personas, en razón de su edad, la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de los actos que la ley les encomienda. Bien, Francisca. Sí, solo indicar de que en el segundo inciso de este artículo es donde se hace la modificación correspondiente, después de la frase donde dice el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, y aquí se incorpora la modificación teniendo en consideración un enfoque territorial de género, de derechos humanos, curso de vida y centrado en las personas. Esa es la modificación correspondiente para este artículo. Nos pasa lo mismo que el artículo 4, Francisca, del ¿cómo se llama? Del texto de esa modificación. Seguramente usted, porque volvemos al mismo tema, te fijas que no lo tenemos, no lo tenemos acá todavía recepcionado, ¿ya? Pero entendemos que... ¿Ah? Si quieren, si es necesario repetirla como las modificaciones. Sí, por favor. No hay problema. Al inciso segundo, ¿no es cierto? Inciso segundo, ya. Voy a leer la parte, les digo, la parte que queda igual y la parte que queda modificada. La parte que queda igual, dice, el Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho y en especial asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones. Eso queda igual. Y ahora viene la modificación, que es, teniendo en consideración un enfoque territorial de género, de derechos humanos, curso de vida y centrado en las personas. Esa frase sería la modificación. Ya, ok. Secretario. Correspondría votarlo. Simplemente una consulta de la Secretaría. El inciso tercero dice, bajo ningún pretexto, los órganos del Estado y la Autoridad de Administración de Justicia podrán exigir a las personas la acreditación del estado mental o lucidez para su suscripción. No sé si bajo ningún pretexto puede ser exagerado, porque en algunas circunstancias tal vez se pueda. Es una consulta simplemente. ¿Sí? ¿Tienes alguna opinión, Francisca?
Eso me acuerdo que se trató, incluso hay hasta una moción que presentamos para evitar la existencia de requerimientos de certificación y otros que están incurriendo algunas notarías en algunos trámites de mayores, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí, presidente, así es. Esta fue punto de discusión precisamente porque hoy existe como discriminación arbitraria a propósito de como el requerimiento de documentación para personas mayores en relación a las distintas materias. Y por eso se agrega de esta manera en la indicación de acuerdo al trabajo que se realiza en la comisión técnica con los asesores de los senadores. Sí, correcto. A ver, senadores, ofrezco la palabra. Sí, senadores. Senador Velázquez. Sí, es cierto, si uno no ha conocido la discusión en detalle, claro, suena esto demasiado tajante. Pero probable lo que yo vaya a expresar ya se haya discutido en algún instante, que en situaciones excepcionales, debidamente fundadas, porque hay cuestiones excepcionales en las que podría no operar lo que indica este inciso, pero no conozco el fondo de la discusión misma que se dio cuando se debatió esta indicación anteriormente, presidente. Pero podrían haber excepciones. También me inquieta un poco la reacción. Sí, mi consulta es porque entre los auxiliares de la Administración de Justicia está, por ejemplo, el Instituto Médico Legal, que precisamente una de sus funciones es establecer las capacidades mentales de una persona. Entonces, cuando dice bajo ningún pretexto, ese examen ya se eliminaría. Un ejemplo, a eso me refiero. Que bajo ningún pretexto puede ser exagerado. Sí, Francisca. Sí, solo indicar de que le corresponde al notario poder establecer la voluntad de la persona y esta redacción no excluye que se hagan requerimientos específicos en razón, sino o sea, no excluye que se hagan requerimientos específicos a la persona, pero lo que indica es que no se pueden hacer, en el fondo establece un principio de que no puede haber discriminación por edad en particular. Entonces, no es excluyente de que puedan establecer requerimientos especiales, pero que evita que sea en razón de discriminación por la edad. Eso es principalmente el motivo por el cual está redactado de esa manera la indicación. Sí, Francisca. Sí. Sí, bueno, hay dudas respecto de lo taxativo, ¿verdad? Que bajo ningún pretexto los órganos del Estado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es que también tiene algunas dudas. Bueno, al final para la historia obviamente quedan claros los comentarios de que no se excluyen, ¿verdad?, situaciones. Pero, por favor, para dejarlo el antecedente en lo que significan las actas del tema. Hasta la última observación respecto a este particular. Después, secretario. ¿Secretario, primero? ¿Sí? No. Francisca. Sí, solo quizá agregar un par de cosas, que la acreditación del estado mental es por los certificados de lucidez, pero podríamos hacer una sugerencia de que los organismos del Estado y los auxiliares, etcétera, como buscar una manera de que en el fondo no quede tan taxativo, pero manteniendo el espíritu del por qué no debiera incorporarse, o sea, debiera estar incorporado de esa manera en el texto para evitar la discriminación arbitraria por vejez. O sea, no tenemos problema en buscar una forma de que EGEMA conforme a los senadores, pero nos parece importante remarcar el punto de que el proyecto de envejecimiento activo tiene que buscar maneras de evitar que haya esa discriminación arbitraria. Sí, correcto. A ver, secretaria, ¿hay alguna alternativa operativa? Por lo que escucho a la subsecretaria, aparentemente lo que se quiere evitar es que los notarios o conservadores exijan estos exámenes. Entonces se podría poner así, porque los auxiliares de Administración de Justicia son bastante más que los notarios y los conservadores. Francisca, ¿es posible, por ejemplo, dejar bajo ningún pretexto los órganos del Estado y los notarios y conservadores, ¿no es cierto?, podrán exigir a las personas en razón de su edad, etcétera, etcétera? Los órganos, como dicen, los órganos de la Administración. Lo que podríamos hacer, perdón, presidente, es como eliminar la frase que diga bajo ningún pretexto, como para dejarlo menos taxativo y que parte con los organismos del Estado y los auxiliares y continúa la frase. ¿Sí? Porque nos parece que si lo dejamos con exclusividad en materia de notario, nada obsta que otros órganos puedan empezar a solicitar estos mismos antecedentes. Perdón, Velázquez.
Si avanzamos, presidente, dejar esto, porque creo que en el fondo estamos de acuerdo con lo que plantea la subsecretaria, evitar discriminaciones que se han dado. Se han dado una aberración increíble en las notarías. Sí, es buscar alguna precisión más para también no caer en el otro extremo de que eventualmente puede ser alguien decir, pero acá no hay nada que pedir. Entonces, yo diría que si avanzamos para que a lo mejor no vamos a llegar a la reacción a los conceptos, a los vocablos ahora, y luego nos damos el tiempo. Aquí, a ver, el secretario nos hace una propuesta para salir del... Señora subsecretaria, no sé si le parece que cumpliría con los propósitos que dijera los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo resolución judicial, no podrán exigir a las personas en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de los actos a que la ley les encomienda. Sí, me parece razonable esa redacción, secretario. Bien, me parece a mí también más atendible. Secretario, la incorporaríamos en esa redacción y con ese objeto que por favor describa solamente este inciso segundo, que es el único que tiene modificaciones del artículo 5º del comparado. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces, secretario? El inciso segundo. Los órganos del... El inciso tercero. Los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo resolución judicial, no podrán exigir a las personas en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de los actos que la ley les encomiende. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en votación, secretario. En votación, entonces, el artículo 5º, modificado el inciso segundo de la forma que señaló la subsecretaria, y el tercero como lo acabamos de leer. Senador Velázquez. A favor, secretario. Senador Keitel. Por favor. Senador Kusanovich. A favor. Señor presidente. A favor. ¿No está acá ahora? No. Aprobado por unanimidad. Bien, perdón. Aprobado entonces el artículo 5º con las enmiendas señaladas. Artículo 6º. Sexto está 3 páginas más adelante, 2 páginas más adelante. Artículo 6º. Derecho a una vida libre de violencia. Las personas mayores tienen derecho a una vida libre de violencia y maltrato, a recibir un trato digno y ser respetadas y valoradas. Se entenderá que el concepto de violencia contra la persona mayor comprende distintos tipos de abuso, incluyendo el maltrato físico, sexual, psicológico, laboral, patrimonial y financiero. Se entenderá por abuso patrimonial y financiero como mal uso, explotación o apropiación de los bienes de una persona mayor por parte de terceros sin consentimiento o consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de su patrimonio. En este tipo también cabe el abuso por parte de algunas empresas y servicios mediante publicidad engañosa, apropiación indebida de recursos económicos, enseres, patrimonio, entre otros, según los procedimientos establecidos en la Ley 19.496. Es deber del Estado promover la prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones dentro de la familia, lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor. Asimismo, el Estado deberá informar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas. Senadores, con la palabra. ¿Hay una modificación al último párrafo de este artículo 6º, secretario? Presidente. No, es que tengo un destacado que después de la ley 19.496 que señala básicamente lo que contiene la ley 19.496. Sí, Francisca. Solo indicar precisamente que la modificación es de forma que en el fondo explicita cuál es la ley a la que hace referencia, que es sobre la protección de los derechos de los consumidores. Me parece, sí, señala eso, que en el inciso tercero, después de la ley 19.496, que ahí termina lo que recién dio lectura el secretario, viene solamente lo que contiene esa ley. Dice que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Se refiere a la ley 19.496. ¿Alguna consulta, senadores? Secretario, en votación.
consulta, señor presidente. Sí. No sé si parece preferible poner, para los efectos de esta ley se entenderá por abuso patrimonial y financiero y mal uso, y que termina con, según los procedimientos establecidos en la Ley de Protección del Consumidor, porque las figuras que describe también son figuras penales. Ya. Entonces, perdón, esto estamos hablando... Partir el inciso segundo diciendo se entenderá, para los efectos de esta ley, se entenderá por abuso patrimonial y financiero, Ya. para circunscribirlo al ámbito de esta ley y no incorporar figuras penales aquí Que ya podría puedan darse estar... una doble legislación sobre lo mismo. Ya. No sé qué le parece, señora subsecretaria. Sí. Francisca, me parece una buena acotación. No tenemos ningún problema con la acotación. Bien, entonces, secretario, ¿cómo quedaría ese inciso tercero? Para los efectos de esta ley se entenderá por abuso patrimonial y financiero como mal uso, explotación o apropiación de los bienes de una persona mayor por parte de terceros sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude, estafa, engaño o robo de su patrimonio. En este tipo también cabe el abuso por parte de algunas empresas y servicios mediante la publicidad engañosa, apropiación indebida de recursos económicos, en seres, patrimonio, entre otros, según los procedimientos establecidos en la ley 19.496. Que establece, etcétera, etcétera. Que después le agregué. Le ponemos Sí. Ley de Protección de los Sí. Derechos del Consumidor. Bien, en votación, secretario. En votación, el artículo 6. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Bien. 4-0. Aprobado el artículo 6. Enseguida, el artículo 7. 2 páginas más adelante, nos comparamos contra el artículo Página 7. 34 y siguiente. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Las personas mayores tienen derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural, al transporte y a su movilidad personal. A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor, para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el Estado adoptará de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso a la persona mayor en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad. Francisca. Presidente, este artículo no tiene ninguna modificación Sí. a discutir. Senadores, ¿alguna consulta? ¿No? Secretario. En votación. No sé quieren votar por la... ¿No? ¿Dónde está? No está allá. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Señor presidente. A favor. Artículo Perdón. 8. Aprobado entonces el artículo 7. El artículo 8. Derecho a la participación e integración comunitaria. Las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. El Estado deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y establecer los mecanismos de participación en los organismos del Estado pertinentes. Está ahí en la página 35 y 36. ¿Ya? Esto no tiene indicaciones. Sí. Presidente. Sí, Francisca, algunas dudas, como bien se señala acá, ¿cuáles son esos organismos del Estado pertinentes? Este artículo sí tiene modificaciones. Bueno, ahí les podemos, en el texto con modificaciones que enviamos, lo podrán ver después, pero se las voy a pasar a leer. Esto, bueno, les voy a leer qué no tiene modificaciones y qué sí, porque igual son bastantes. Entonces, lo que no tiene modificaciones es
desde donde las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia y la comunidad y la sociedad. Eso se mantiene sin modificaciones y desde aquí viene con modificaciones en adelante. El Estado deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y en actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sean de iniciativas del Estado, sus organismos, organizaciones promotoras de envejecimiento digno, activo y saludable y o de los particulares. Para la protección de este derecho, el Estado deberá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. Sí, Esas son las modificaciones. Sí, sí. A ver, Francisca, mira, a ver, Velázquez. Gracias, presidente. ¿Sabe que me parece interesante este alcance, este aporte, porque abre la participación, que es un concepto, de hecho, menciona lo deportivo, que el senador Keiti ha estado permanentemente en cada una de las iniciativas, y eso me parece bien, en el ámbito público, del Estado, particulares. Culturales, recreativas y deportivas. Claro, y deportiva. O sea, es bien interesante, aunque este concepto a veces lo restringimos demasiado, y yo creo, o no le damos la importancia, y si algo a veces están vetados nuestros adultos mayores, es la participación. Después le voy a tocar otro tema que creo que como comisión puede importarnos, pero me parece relevante que se haya hecho este alcance o esta modificación, presidente. Ok, a ver, aquí lo que me resulta, hubo dos modificaciones, ¿verdad? Al inciso segundo y se agrega un inciso tercero. El inciso segundo, después el primero que no tiene modificación, dice el Estado deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y en actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sean de iniciativas del Estado, sus organismos, organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable y o de los particulares. ¿Estamos claros hasta ahí? Ese es el texto. Y el último inciso dice, para la protección de este derecho, el Estado deberá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. Sí. Presidente, respecto a los organismos pertinentes, aclarar que son principalmente el Servicio Nacional del Adulto Mayor, o SENAMA, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia acompañando al servicio, al SENAMA en las labores correspondientes. Pero lo importante es que el rol que tienen tanto SENAMA como el Ministerio es de poder establecer las políticas intersectoriales en relación a la protección de las personas mayores y a la participación de personas mayores, y ellas fiscalizarán de que el Estado en su conjunto podrán cumplir con esta labor. Correcto. Una consulta que me hacen acá, ¿a qué se obliga a los particulares en este inciso segundo al final? Un segundo. En estricto rigor no obliga realmente a los particulares más que cumplir la ley propiamente tal. O sea, no hay obligaciones particulares específicas en relación a esto, pero sí hace obligaciones específicas en relación a los organismos públicos. Sí, sí, senador Velázquez. En este sentido, lo entiendo. Generalmente el Estado tiene diálogo, conversación con entidades privadas. Estoy pensando un poco en la región de Antofagasta, que es la que me corresponde representar. Y empresas privadas de la minería permanentemente están a veces mostrando su plan de acción, de trabajo en adultos mayores. Yo creo que es interesante que el Estado les anime, ¿cierto?, a que dentro de esos catálogos de fondos concursales, actividades que pueda proponer, tengan un énfasis especial los adultos mayores. Yo lo entiendo en ese sentido cuando menciono los particulares. Y como bien señala la subsecretaria, no lo obliga el Estado, no puede obligarlo, pero los va a animar, así que va a fomentarlo. Ok, ¿puedes dar la última lectura del artículo octavo completo, Francisca, para someterlo? Sí, no hay problema. Solo una acotación en particular. ¿Perdón? No, sí, no, bañar la acotación, me refiero solamente a las dos modificaciones que tú planteas, que se plantea, al inciso segundo y al inciso tercero. Sí. No, solo una acotación en relación a los particulares antes de dar lectura de las modificaciones, que en el fondo
se obliga a que el Estado contribuya a la participación de actividades propuestas por los particulares y también obliga a que los particulares puedan cumplir la ley en materia de promoción de los derechos de las personas mayores en relación a sus actividades propias, como bien indica el senador Velázquez, en relación, por ejemplo, a los prestadores de servicios que se relacionan con el Senama y también a las actividades empresariales de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, ¿ya? O las actividades deportivas también podría ser otro ejemplo. Ahora, en relación a las modificaciones establecidas, les voy a leer solo las que se modifican. Dice, el Estado deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y en actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sean de iniciativas del Estado, sus organismos, organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable y o de los particulares. Para la protección de este derecho, el Estado deberá establecer los mecanismos de participación en los organismos pertinentes. Perdón, presidente. Sí. Una consulta. La norma dice el Estado deberá adoptar medidas para que las personas mayores puedan participar activamente en la comunidad y en actividades culturales, recreativas, deportivas, ya sean de iniciativas del Estado, sus organismos, organizaciones promotoras de envejecimiento digno, activo y saludable, y o de los particulares. Primero, el IO es I o es O. Y segundo, ¿cuáles son estas obligaciones? Se establecen obligaciones para los particulares, pero no se definen. Se dice que el adulto mayor tendrá derecho a participar en estas actividades. También es la de los organismos deportivos del Estado o particulares. ¿Qué obligaciones estamos estableciendo para los particulares? Tiene que estar establecida la ley, tiene que ser claramente establecido, ¿no? Sí. Francisca, ¿alguna acotación? O sea, es que solo indicar que nosotros agregamos esa frase en relación a las propuestas que se hicieron de los equipos técnicos de los senadores. Pero en estricto rigor, obligaciones a los particulares es que son las que el Estado obliga en relación a la legislación vigente. Ahora, el Estado tiene que garantizar que particulares puedan participar también en relación a actividades para personas mayores también. Pero no puede establecer obligaciones propiamente tal. Keitel. Sí, justamente quería decir lo que acaba de decir la subsecretaria sobre si el Estado puede obligar a los particulares, y yo creo que no puede. Entonces, más allá de que quede establecido hasta qué punto se puede y no se puede. Acá puede haber un deberá o un podrá, pero el deberá y obligar al particular a que sea parte de todo esto, yo creo que no debiera ser así. Sí, sí. ¿Quiere alternativa o dejamos el artículo pendiente? Vía subvenciones, convenios, etcétera. ¿O dejamos el inciso segundo pendiente para una futura proposición? Ya, hagamos una cosa, Francisca, mejor. Aprobemos el artículo 8º con la salvedad de este inciso segundo, ¿verdad? Para hacerle un detallito, un ajuste, un pulimiento mejor a la redacción. Y lo aprobamos lo dejamos pendiente y lo aprobamos la próxima semana. Sometamos a votación el artículo 8º, salvo, ¿verdad?, este inciso segundo para tener una mejor redacción. Perfecto. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Presidente? Yo sé que se votó, pero como sugerencia. Sí. Sí, un poco lo que decía antes sobre quién deberá y quién podrá, pero el deberá claramente por parte del Estado que tenga la obligación de justamente cubrir lo que se acaba diciendo en el artículo, y por otro lado el podrá por parte del particular a través de subvenciones y convenios y cosas que se puedan hacer, pero no como algo obligatorio, sino que algo como sugerible, digamos. Pero a través de subvenciones y convenios yo creo que es la forma correcta de que se les podría abrir las puertas al particular como tal. Ok, me parece. Vamos a hacer entonces con esa salvedad, Francisca, ¿ya? Aprobado con esa salvedad el artículo
octavo. Nos vamos al noveno, Artículo 9. página 36 y 37. Derecho a la salud y a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Las personas mayores tienen derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, el Estado, a través de sus organismos competentes, podrá desarrollar acciones y programas de atención de salud temprana y preventiva de las personas mayores. Las personas mayores tienen derecho a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20.584, que regula los derechos y los deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud. La negación injustificada de este derecho constituye una forma de violencia. El Estado deberá realizar los ajustes razonables para obtener el consentimiento informado de la persona mayor, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Sí, entiendo que aquí hay varias modificaciones al artículo noveno. ¿Habían indicaciones también acá a este artículo, no, secretario? Presidente, no sé si estará dentro de las modificaciones, pero esta norma parte diciendo el inciso primero en su segunda oración: las personas mayores tienen derecho a su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación. La verdad es que supongo que quiere decir que las personas mayores tienen derecho a su atención de salud física y mental, pero que la salud física y mental no la puede garantizar la ley. Lo que puede garantizar es la prestación de atenciones de salud, pero por ley ojalá pudiéramos decir que todos vamos a ser saludables. Claro, bueno, es parte de los errores de ese texto. Que está asegurando que vamos a vivir sano el resto de mi vida yo. ¿Eh? Por decreto. Por decreto. Sí. Sí, Francisca. Sí, con respecto a eso, más que hablar de una vida saludable y como garantizar que va a tener una vida saludable, es garantizar el acceso al derecho a la salud particular. Eso referido al primer inciso y referido a las modificaciones correspondientes, hay una que es el tercer inciso completo, que si quieren se los leo inmediatamente, y después hay una modificación en el inciso quinto que solo ajusta una sola palabra. Entonces, en el inciso tercero, la modificación es del párrafo completo y paso a leerlo a continuación, Es que se dice que quedó las un personas... tercero. ¿Mm? Sí, perfecto. Espérame un segundito, Francisca. ¿Hay algunas dudas? Senador Keiter. Sí, no, que acá en lo que tenemos acá en el tablet no tenemos justamente los cambios que está proponiendo el Ejecutivo en relación a... Entonces, no es fácil para verlo, digamos, los cambios que se están haciendo, más allá de que el senador Velázquez puede tener papel, pero para nosotros y sugerencia para futuro, por favor, que tengamos un poquito más el material más claro, que no tenemos justamente esos cambios que se están haciendo de lo que es el texto original, de lo que es lo que está ahora modificándose, etcétera. Francisca. La modificación, los textos modificados se habían enviado a todos los asesores, pero los haremos llegar formalmente a la comisión a través del secretario. Sí, por favor, porque eso nos permitiría incorporarlo en el texto, hacer las modificaciones y... Porque lo que veo, la dificultad que se nos está presentando es que no todos los senadores tienen esta minuta complementaria, que trabajaron con los asesores. Entonces, es una pequeña limitación porque además obliga a hacer redacción, a asegurarnos ese tema. Así que, como estamos aquí en el artículo octavo, ya con alguna, dejamos pendiente el inciso segundo, el noveno tiene un inciso nuevo, ¿ya? Además de la modificación de una palabra en el último inciso, que como acá no está en el texto, no se reconoce el tercer inciso. Entonces, sí. Entonces lo que vamos a hacer mejor, no sé si hay algún otro artículo, me da la impresión de que no. ¿Ah? ¿Ah?
A ver, mira, hay dos artículos. Mira, dejemos una cosa, vamos a hacer dos artículos más, el 11 y el 12. Vamos a bajar hasta aquí y vamos a procurar, ¿verdad?, que así como se les remite a los asesores, que los asesores los tengan a propósito, entréguenselo a los respectivos senadores, ¿ya? Pero particularmente que se entreguen a la Secretaría para incorporarlo en el texto del comparado, ¿ya? Que sería lo que necesitamos hacer en estos días, ¿ya? Los textos están acá y también se trabajaron en la comisión, me parece bien el proceso. Vamos a aprobar dos artículos que no están, ¿verdad?, con indicaciones, que son el 11 y el artículo 12, y dejamos pendiente el inciso segundo del artículo 8, dejamos pendiente el artículo 9 y llegamos hasta acá. Después del 11 y 12 llegamos hasta acá. ¿Vea? Artículo 11. Derecho al trabajo. Las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y decente, con igualdad de oportunidades y de trato respecto a los demás. Francisca. Solo indicar que establece el derecho en ese artículo en particular y no hay ninguna modificación. Perfecto. Senadores. Sí. Trabajo digno y decente. ¿A qué se refiere el trabajo decente, Francisca? Trabajo decente se refiere a las condiciones salariales y remuneracionales, a propósito también que hay mucha informalidad en distintos sectores en relación a las personas mayores, y que está establecido también como un derecho de la OIT en detalle en los convenios internacionales suscritos por el Estado de Chile. Ya, ok. Perfecto. ¿En votación, secretario? En votación el artículo 11. Senador Velázquez. A favor del Senador Keitel. A favor, pero lo del decente está correcto, ¿cierto? O sea, consigne su inquietud. A favor, y dejando en claro que no sé si, y una duda que teníamos acá con los micrófonos en off, si la palabra decente se entiende dentro de la ley, digamos, una palabra o un chilenismo o si realmente corresponde, no sé si es decente, justo, ya que está tan de moda la palabra justo. Eso. Senador Kusanovich. A favor. Senador Sandoval. A favor. Vamos a pedir para los efectos de la historia solamente que la próxima semana le agreguen esa definición, ese detalle conceptual para... Estamos aprobándolo, pero entendemos cuál es la intención del trabajo decente, ¿verdad? Pero me parece que lo dejemos con esa consignación para que lo analicemos la próxima semana, solamente en ese contexto. Sí. Senador Velázquez. Sí, presidente, no, tiene razón usted. Sin embargo, creo que es interesante que como comisión igual no atrevamos a ir porque pensemos cuando estamos conversando con un grupo de personas, indudablemente ninguno de nosotros va a sostener que un trabajo no sea decente. Vamos efectivamente, y probablemente nosotros mismos vamos a colocar en nuestra locución política un poco más allá. Correcto. Ahora, indudablemente que en el marco legislativo y jurídico y lo que no es secretario tendrá que precisarse, pero es bueno, yo diría, que da buenas señales, no nos complica aquí a los 4 que hoy día estamos, así que es buena señal para estos tiempos. Perfecto. ¿Sí, Francisca? Sí, solo indicar un par de cosas. No es un chilenismo, para responder al senador Keitel, está establecido como un concepto de la OIT y que el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores también ocupa ese mismo término. Entonces era para darle coherencia a los convenios internacionales firmados por el Estado de Chile. No, muy bien, Francisca. A mí me queda claro, solamente le vamos a dejar la consignación nomás la semana que viene con respecto a ese punto en particular. Efectivamente, hay literatura sobre ese particular. ¿Ya? Senador Keitel. ¿La puedo leer? Estoy medio piti ya. ¿Qué es lo que es trabajo decente? Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debiera ser en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. Está bien. Es como esas definiciones que dan muerte y nos dejan en el mismo lugar. Pero está bien, está bien. Bien, aprobado entonces el artículo 11. ¿Y el artículo 12?
Secretario. Artículo 12. Derecho a la información. Las personas mayores tienen derecho a la información en igualdad de condiciones con las demás. El Estado otorgará información completa y en lenguaje claro en toda actuación o procedimiento ante los órganos de la Administración del Estado y de cualquier institución pública para el pleno ejercicio de sus derechos de conformidad a la ley. Senadores. Perdón, presidente. Secretario. Una cosa meramente formal. El artículo anterior habla de igualdad de trato respecto a los demás. Creo que esa es la expresión correcta. Aquí dice igualdad de trato en igualdad de condiciones con los demás, como si tuviera que participar con los demás. En realidad la expresión es condiciones a los demás. Perfecto. Me parece bien el detalle, con sacar esa expresión. ¿Ya? Senadores, en votación. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Entonces, aprobado el artículo 12. Bien, aprobado el artículo 12 con ese pequeño cambio. Bien, pues, si logramos afinar, ¿no es cierto?, estos detalles respecto de los cambios que se han acordado en el trabajo de las comisiones, remitirlos rápidamente a la Secretaría para que los incorporemos, ¿verdad?, en el comparado pertinente, tengamos un solo texto. Nos va a acelerar todo el proceso de continuidad en la tramitación de estas normas para no estar redactando acá poco menos, ¿no es cierto?, la incorporación en los textos. ¿Ya? Quedamos en eso, ¿les parece, senadores? Bien, pues Francesca, muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Avanzamos en algunos artículos, así que ya habiéndose cumplido el objeto... y que te salga negativo el códice, lo único... Bien, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, entonces se levanta. Muchas gracias a todos. Recording stopped.